Jehová, Shalom, sean bienvenidos, amados hermanos. Gracias damos al Eterno porque nos da este día muy hermoso. Nos da también esta oportunidad, como cada domingo, de poder estar hablando y escudriñando su eterna palabra. Hace ya más de 2000 años atrás que hubo un juicio en Israel, en estas tierras donde hoy día, ¿no es cierto?, se está haciendo noticia por el tema de la guerra que hay entre Israel y Gaza y que se ha ido extendiendo también a las regiones colindantes con Israel. La mayoría de los países que están cerca de Israel, incluso algunos más lejanos, están, ¿no es cierto?, también contra Israel, de alguna manera apoyando a Hamas, a este grupo terrorista, ¿no es cierto?, levantándose de alguna manera en protesta para poder que Israel detenga esta guerra contra estos grupos terroristas, ¿no es cierto?, por varias razones, pero la más fuerte es porque se les va a acabar la parte económica, el dinero que entraba a Gaza, ¿no es cierto?, las ayudas humanitarias que entraban a Gaza, gran cantidad de dinero para los palestinos que allí habitaban, entre comillas, para los palestinos ese era el objetivo de la ayuda que llegaba, del dinero que entraba a Gaza, ¿no es cierto?, pero que en cierto modo no llegaba a esta gente, sino que todo este dinero lo administraban prácticamente este grupo terrorista de Gaza. Y desde allí también con ese dinero se extendían, estos dineros se extendían a otros lugares, ¿no es cierto?, apoyando una serie de células terroristas que estaban involucrados con Hamas. Entonces de allí, ¿no es cierto?, entonces ahora el temor que hay en Gaza, no por los palestinos, porque no le interesan los palestinos, ya a este grupo terrorista no le interesan las personas, lo que a ellos les interesa, ¿no es cierto?, es el dinero que entraba allí y que seguramente ahora ya no está entrando. Israel quiere terminar con este grupo terrorista que estaba radicado en la franja de Gaza y quiere entonces ya que no exista más ese grupo terrorista allí. Y de ahí, ¿no es cierto?, ya que todos estos tentáculos que tiene este grupo terrorista por varios países están protestando de alguna manera, causando daño, ¿no es cierto?, a los barcos comerciantes, porque se les está acabando, ¿no es cierto?, el dinerito, se les va probablemente a acabar esta ayuda que entraba a Gaza como ayuda humanitaria para los palestinos, pero que en el fondo no iba a la gente común, sino que prácticamente este grupo jamás tomaba estos dineros, y ya ustedes están enterados de todo lo que hacía, de las grandes túneles que tenía, ¿no es cierto?, por tierra, y la gran tecnología también que tenía que implementar para que esos túneles funcionaran, como por ejemplo lo que era el oxígeno, la alimentación, el agua, la electricidad, en fin, digamos era un gran costo que todo eso llevaba, y que prácticamente ocupaban ese dinero que entraba a Gaza como ayuda humanitaria, pero que en cierto modo era tomado por estos terroristas. La ayuda que también ingresaba para los hospitales, ¿no es cierto?, todo este tipo de dinero que ingresaba prácticamente era para los terroristas, ¿ya? El resto era solamente un decir que era una ayuda para los palestinos. Bien, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque dentro de esas tierras, porque dentro de Jerusalén, dentro de todo lo que es Israel, más de 2000 años atrás allí hubo un juicio que todavía terminó una parte del juicio en aquel lugar, pero aún no está completo todo lo que ocurrió y lo que tiene que ocurrir, ¿ya? Vamos a ir explicando lo que estoy tratando de decir. 2000 años atrás, ya más de 2000 años atrás, entonces hubo un juicio contra un hombre que dijo que era el Mesías, que estaba prometido en las Sagradas Escrituras, conocido como el Antiguo Testamento, conocido como en la Torá, ¿ya? Sobre todo en el libro de Isaías, donde está prometido un Goel, ¿no es cierto?,
que había de expiar nuestros pecados, que había de venir un Mesías, un libertador para la humanidad. Bien, hubo un hombre que dijo que él era el Mesías, que él era el hombre a quien se le iba a llamar el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y que las autoridades de Israel de aquel entonces, las autoridades políticas y religiosas que habían en el momento en Israel, decidieron entonces acabar con la vida de este personaje que nosotros conocemos como Jesucristo, ¿ya? Y omitieron un juicio sobre su vida hace más de 2000 años atrás, y es lo que vamos a analizar el día de hoy, porque Mateo, en su libro conocido como el Evangelio de Mateo, él hace una declaración en el capítulo 25, en el verso 31, donde él dice lo siguiente y afirma lo siguiente convencido, ya sin duda lo que él está escribiendo aquí lo dice con firmeza y dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo hace esta declaración en su libro llamado Evangelio, y esta declaración ustedes la van a encontrar en los 4 evangelios, es decir, hubieron 4 personas diferentes la una de la otra, que declaró exactamente lo mismo, ¿ya? Y que, digamos, hay 4 testigos de estos dichos que está diciendo Mateo acá, que de dónde saca Mateo esta declaración para él decir que Jesucristo va a venir, ¿ya? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. ¿De dónde saca estas palabras Mateo para hacer esta afirmación convincente, convencido de lo que está escribiendo y de lo que está diciendo? Cuando Cristo venga en su gloria, ¿no es cierto?, con todos los santos ángeles. ¿De dónde saca estas palabras? ¿De dónde saca esta idea de que Cristo va a venir y que va a venir con sus ángeles? Lo vamos a analizar el día de hoy con la ayuda del Eterno, ¿ya? Así que vamos a comenzar entonces a ver esta declaración que hace Mateo, porque todo esto tiene que ver con un juicio que comenzó hace 2000 años atrás y que todavía no termina. Terminó una parte de ese juicio, pero aún queda más, ¿ya? Vamos entonces a comenzar a ver esto y vamos a analizar en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, ¿ya? En el verso 51, vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos a leer del verso 47 en adelante para tener el contexto un poco de lo que vamos a analizar. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Bien, vamos entonces a clarificar los dichos que estoy diciendo de este juicio que se comienza hace más de 2000 años atrás con la persona de nuestro amado Yeshua. Judas Iscariote, uno de los 12, que es el que entrega a Jesús, ¿no es cierto?
que se compromete ante los sacerdotes, ante el Sanedrín, ante las autoridades que existían en Israel en aquel tiempo, las autoridades religiosas y políticas que habían en Israel, no olvidándose que Israel estaba bajo el Imperio Romano. Aún así había un Sanedrín, un congreso, como usted quiera llamarle, un congreso donde habían alrededor de 73 gobernantes, conocidos como fariseos y escribas y ancianos del pueblo, que eran los jueces, ¿no es cierto?, que había en Israel. Los romanos les tenían permitidas ciertas cosas, ¿no es cierto?, que ellos juzgaran su parte religiosa, que ellos vieran algún tipo de cosa, pero habían cosas que tenían que consultar con los romanos y los judíos tenían que estarle dando, ¿no es cierto?, por supuesto, a Roma el impuesto, a César, ¿no es cierto?, que era lo que ellos recaudaban cada cierto tiempo, y que estos impuestos se juntaban en el templo. Bien, estos grupos religiosos y gobernantes políticos que existían en Israel empezaron a tener problemas con nuestro amado Yeshua, porque él trajo la verdad, y esa verdad que él trajo les empezó a incomodar políticamente y le empezó a incomodar religiosamente. Políticamente porque se estaba ya comentando y diciendo que Yeshua era el rey de los judíos, ¿ya? Y por esa parte, para la parte política de Israel, del Sanedrín, que llevaba la parte política, le era un problema, porque lo podía meter en problemas con César, porque César no iba a aceptar otro rey. Él era el rey de todo el mundo en aquel entonces. Cualquiera que se declarara como rey era declararle la guerra al emperador romano, ¿no es cierto? Así que políticamente ellos no querían tener ese problema, porque políticamente ellos estaban súper bien, los que llevaban la parte política y religiosa de Israel, porque tenían bastante dinero, porque eran ricos, y si se generaba un tipo de ese problema, ellos podían, ¿no es cierto?, perder estos beneficios que tenían, esta comodidad que ellos tenían, digamos, con respecto al resto del pueblo de Israel. Eso por una parte. También le traía problemas religiosos, porque como Jesús trajo la verdad, no solamente de dicho, de palabras, sino que también de hecho, él demostraba con hechos que lo que él hablaba era la verdad, y empezó a hacer una serie de milagros, y la gente empezó a seguirlo, empezó a explicar la Torá, trajo la verdadera interpretación de la Torá, no como se la enseñaban en el templo, no como se la enseñaban los religiosos de aquel entonces. Entonces estaban teniendo problemas con el pueblo, ¿no es cierto?, porque él les traía la verdadera verdad, traía la luz, traía, ¿no es cierto?, la verdadera interpretación de las palabras eternas que el Señor nos había dado a través de sus sagradas escrituras. Eso le estaba causando problemas, porque ellos sentían que Jesús lo estaba desafiando, ¿ya?, porque ellos interpretaban la escritura de una manera, pero Jesús la interpretaba correctamente, y allí ustedes ya se encuentran con una serie de hechos, ¿no es cierto?, cuando leemos los evangelios, por ejemplo, polémicas con respecto al día sábado, polémicas a veces, ¿no es cierto?, con ciertas tradiciones que tenían ellos, y una serie de cosas más, ¿no es cierto?, que vamos encontrando en la escritura, que de alguna manera los fariseos, los escribas, la parte religiosa, la parte mandante, la parte política que había en Israel, ellos sentían que Jesús era una persona que estaba causándole una serie de problemas. Bien, ellos quieren terminar con el problema y de alguna manera, ¿no es cierto?, se encuentran a Judas, que Judas sí creía que Yeshua era el Mesías. Judas sí creía que Yeshua era el rey que había de venir, ¿ya?, el rey que estaba prometido en las Escrituras. Judas lo que trata de hacer
es tratar de que conciliar las dos partes y permitir que Yeshua se encuentre con los fariseos de alguna manera, con las autoridades que había en Israel, política y religiosamente, y que Yeshua de buena forma, ¿no es cierto?, les explique que él y demuestre ante el Sanedrín que verdaderamente él es el rey de los judíos, que él es el Goel que había de venir, que él es el Mesías que había de venir, llamado el Cristo. Con esta intención Judas, ¿no es cierto?, entonces, él se compromete a identificarles a Jesús en medio de la oscuridad, porque la vestimenta de aquel entonces era muy similar a la que usaba el uno del otro, ¿ya? No había, descubrirlo por la vestimenta no era muy fácil, ¿ya? La mayoría vestían similares, la mayoría usaban el pelo largo, la mayoría tenían barba. Así que en medio de la oscuridad había que identificar quién era Jesús. Dado también que justo en ese tiempo, cuando van a enjuiciar a Jesús, había fiesta dentro de Jerusalén, que duraba más de una semana, porque venían viajeros extranjeros de muchos lugares, judíos que estaban también en el extranjero en aquel entonces, subían al templo a Jerusalén para la Pascua, para celebrar la Pascua, ¿ya? Y el número de personas que había en Jerusalén era mucho. Entonces, identificar a una persona dentro de todo el gentío que había era un poquito complicado. ¿Por qué no lo tomaron cuando él iba al templo en el día? ¿Ya? Jesús mismo le dice, ¿por qué no me tomaron cuando yo estaba en el templo? Si yo todos los días voy al templo, allí predico, allí anuncio, allí explico, ¿no es cierto? Allí yo he hecho milagros, ¿por qué no me tomaron allí? No lo tomaron porque los políticos y la parte religiosa de Israel no quería irse contra el pueblo. Yeshua había ganado muchos adeptos, ¿ya? El pueblo amaba a Yeshua. No se olvide usted que él le sustentaba, él digamos, multiplicaba los panes, los peces, él sanaba las dolencias, él sanaba las enfermedades. El pueblo amaba a Yeshua, el pueblo estaba con Yeshua, ¿ya? Entonces, tomarlo durante el día cuando él estaba predicando, para los políticos y religiosos del entonces era un peligro para ellos, porque esto podía generar una gran revuelta, y a los romanos no les iba a gustar, porque a los romanos no les gustaban las revueltas, ¿ya? A César no le gustaba que la gente se sublevara, ¿no es cierto?, o que se generaran otros tipos de ideas en sus cabezas, ¿no es cierto?, y se fueran contra Roma. Así que este tipo de cosas querían evitarla y querían hacerlo todo, ¿no es cierto?, lo más silencioso posible, lo menos visto posible, para no generar una tensión dentro del pueblo judío aquel entonces. Es por eso que deciden hacerlo en la soledad, en la oscuridad, tomarlo de noche a Jesús cuando se iba a descansar, que alguien le identificara quién era, ¿ya? Y Judas se presta para eso, pero con la intención Judas de que no lo mataran, sino con la intención de que Judas en cierto modo también fue engañado. Si tuviéramos que hablar bien sobre Judas, Judas fue engañado en esa parte. Él creía que lo iban a llevar ante el Sanedrín, ante este congreso, que le iban a dar la oportunidad a Yeshua de presentarse y de explicarle que definitivamente él era el Mesías, pero los políticos tenían otra intención. Ellos querían darle muerte a Jesús, no querían ellos de ninguna manera escuchar su declaración, no querían escuchar que él era el Mesías, ¿ya? Ya ellos habían puesto en su corazón que Jesús era un impostor, que Jesús era un falso profeta, y eso ya no lo iban a cambiar. De manera entonces que utilicen a Judas. Judas, cuando se da cuenta de que fue engañado, de que no van a conversar con él, sino que le van a hacer un juicio para llevarlo a la muerte, Judas se enoja mucho, les arroja las monedas que le habían dado
a cambio que él le identificara quién era Jesús. Y Judas termina entonces ya ahorcándose, ¿no es cierto?, quitándose la vida porque se dio cuenta que cometió un error por intermedio de un engaño que le hicieron, ¿no es cierto? Iban a matar a una persona inocente, a Yeshua, al Cristo, al ser que el Eterno había prometido en las Escrituras que había de venir, ¿no es cierto?, para liberar la humanidad del pecado. Es decir, al Mesías. Judas sabía que él era el Mesías, estaba casi convencido de eso, pero ahora se da cuenta que comete un error, que fue engañado y no encontró nada mejor que quitarse la vida. La historia ustedes ya la conocen. Bien, es ante este juicio entonces que aquí en Mateo 26, en versos 57 en adelante, ya leímos la declaración, ¿no es cierto?, que traen a Jesús ante el Sanedrín. Acá en Mateo 26, verso 57, vamos a leer lo siguiente. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Yeshua para entregarle a la muerte. Ahí usted puede ver ya que le traen ante el Sanedrín, que de ninguna manera querían ellos darle la oportunidad a Yeshua que él se explicara, sino que simplemente ya tenían testigos falsos y traían más testigos falsos, ¿no es cierto? La idea era levantar y buscar alguna justificación, alguna cosa que implicara a Jesús, que acusara a Jesús que era una persona falsa y poder llevarle a la muerte. Eso es lo que ellos buscaban, inclusive, ¿no es cierto?, con testigos falsos, ¿ya? En el verso 60 del capítulo 26 de Mateo dice: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron, dice, 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Ya? Después de muchos testigos aparecieron 2 hombres que testificaron los dichos que había dicho Jesús verdaderamente, pero que ellos malinterpretaron. ¿Ya? Todos sabemos a qué se refería lo que Yeshua estaba diciendo espiritualmente, ¿no es cierto? Y acá ellos lo interpretaron literalmente, que Jesús iba a podía derribar el templo y en 3 días reedificarlo, el edificio que ellos conocían como el templo. No estaban hablando del templo espiritual. Entonces para ellos dijeron: esto es una locura, esto es una calumnia, este hombre está loco y merece la muerte. ¿Ya? En el verso 62 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, es decir, si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¡Qué palabras de nuestro amado Yeshua! Las que dijo ante el concilio cuando se le está enjuiciando. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy al que se le iba a llamar Hijo de Dios, y les declaro una cosa más: ustedes ya no me van a ver más como hoy día me van a ver. ¿Cómo lo iban a ver ese día? Lo iban a ver ensangrentado, golpeado, lo iban a ver con una corona de espina, con una capa escarlata que iban a ponerle los romanos en sus hombros, ¿no es cierto? Y finalmente lo iban a ver crucificado en un madero. Yeshua le dice: ustedes no me van a ver nunca más así. Lo que van a ver hoy día no lo van a volver a ver, porque la próxima vez que ustedes me vean,
me van a ver viniendo en las nubes, ¿no es cierto?, como lo declara acá en el verso 64, y le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora me veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esta declaración que hace nuestro amado Yeshua ante el juicio que se le está haciendo hace 2000 años atrás, no terminó allí. Allí terminó una parte, allí lo crucificaron, allí Yeshua resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Y los judíos gobernantes no lo volvieron a ver más. Aunque él resucitó, ellos no fueron testigos de su resurrección. Fue el pueblo. El pueblo, la mayoría, gran parte del pueblo vio a Yeshua resucitado, aparte de los apóstoles, aparte de la gente cercana a él, mucho pueblo le vio resucitado. No así las autoridades políticas y religiosas de Jerusalén. Bien, Yeshua dice, ustedes no me van a ver más. Ustedes me van a ver, de aquí en adelante, ustedes la próxima vez que me vean, me van a ver sentado a la diestra de mi Padre, ¿ya? Y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ya? Es lo que declara Mateos en el capítulo 25, 31, que leíamos al principio, donde él dice, cuando el Hijo del Hombre venga, eso es lo que está diciendo Mateo aquí. Mateo está convencido que los dichos que dijo Jesús ante el concilio eran verdaderos. ¿Qué lo hacía pensar a Mateo que lo que dijo Jesús no era mentira? Bueno, él tenía la prueba más fidedigna, que Yeshua había resucitado. Esa era la prueba que tenía Mateo para creer que lo que había dicho ante el concilio se había de cumplir. Y él dice lo siguiente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Qué palabras más firmes declara Mateo. Que él va a venir con sus santos ángeles. Pero mire lo que ocurre cuando a Yeshua lo aprenden, ¿no es cierto? Cuando a Yeshua lo aprenden en el monte, cuando Judas le besa, ¿no es cierto?, para identificar quién era Yeshua, uno de los que estaban con Jesús le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Ustedes ya leímos la historia, ¿no es cierto? Pero aquí Jesús declara algo importante. No es con espada. Guarda tu espada porque el que toma espada, a espada va a morir, ¿ya? ¿O acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero Jesús declara lo siguiente, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Mire qué importantes las declaraciones que hace Yeshua. Yo podría clamar a mi Padre y Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles. Una legión corresponde a 6.000 personas. Una legión. Eso era una legión romana, de soldados. Una legión, dice él, son 6.000 personas. Y él dice, si yo clamara a mi Padre, Él me enviaría más de 12 legiones, es decir, más de 72.000 ángeles. Él me enviaría ahora, si yo clamara, a defenderme. Más de 72.000 legiones. Más de 72.000 ángeles. Una legión tenía 6.000 personas. Multiplíquela por 12. Hace 72.000. Pero Yeshua dice, Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles, es decir, más de 72.000 ángeles a defenderme. Yeshua no quiere orar, no quiere eso, porque lo que Él quiere es que se cumplan las Escrituras, que se cumpla la voluntad de Dios, que lo que está escrito se tenga que cumplir como ha de ser. ¿Ya? Entonces, cuando Mateo declara en el capítulo 25, en el verso 31, es sorprendente porque Mateo dice lo siguiente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria.
Mire qué afirmación es la que está haciendo Mateo acá. Está declarando lo que Yeshua había dicho ante el Sanedrín, lo que Yeshua había declarado ante los apóstoles cuando lo toman ya prisionero, ¿no es cierto?, para llevarlo ante el Sanedrín a enjuiciarlo. Él declara, ¿no es cierto?, yo podría orar y me enviarían ángeles, más de 12 legiones, ¿ya? Pero lo importante aquí es que se cumpla la palabra. Eso es importante que se cumpla. Bien, lo que Mateo declara en Mateo 25, verso 31, que Yeshua ha de venir, ¿ya?, ¿no es cierto?, y que van a venir ángeles con él, ¿ya?, como lo declara en Mateo 25, 31, que vuelvo a leer, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿ya?, entonces se sentará en su trono de gloria. Imagínense, 2000 años atrás ocurrió un juicio que no ha terminado, terminó una parte, enjuiciaron a Yeshua, pero Yeshua declara allí, ustedes no me van a ver más, lo que van a ver hoy día, ¿no es cierto?, a este Yeshua golpeado, ensangrentado, quebrado, humillado, muerto en el madero, en un madero, crucificado en un madero, no lo van a ver más. La próxima vez que me vean, ¿ya?, la próxima vez que me vea, ustedes me van a ver viniendo en las nubes del cielo con ángeles, con gloria, yo sentado en un trono de gloria, como el rey y como la persona que está autorizada para hacer juicio. Dice en el verso 32 del capítulo 25 de Mateo, donde Mateo sigue declarando y dándonos información de lo que está por ocurrir. No sabemos cuándo, solo sabemos que los hechos que están ocurriendo nos están diciendo que las escrituras se están cumpliendo y que ese día que Yeshua dijo que él iba a venir en las nubes con sus santos ángeles está por cumplirse. Pero no solamente lo vamos a ver venir con sus ángeles, él dice que se va a sentar en su trono de gloria, y veamos lo que va a ocurrir cuando él se siente en su trono de gloria. En el versículo 32 del capítulo 25 de Mateo dice lo siguiente: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Imagínense lo que está declarando Mateo acá, estos dichos de Yeshua, ¿ya?, esta enseñanza que Jesús en algún momento se las dijo a los apóstoles, y que una vez que él muere y resucita, los apóstoles la recuerdan y la escriben, y es lo que hoy tenemos nosotros acá, esta declaración firme de Mateo, ¿ya?, que Jesús va a venir en las nubes con sus santos ángeles y que se sentará en su trono de gloria, y que todas las naciones van a ser reunidas delante de él, y que él omitirá juicio y apartará, dice, las personas. A unas las va a poner a la derecha y las otras las va a poner a la izquierda, ¿ya? Porque, ¿cuál es la razón que va a separar las personas? Aquí Mateo empieza a explicarlo, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te cubrimos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto
lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aquí Mateo empieza a hacer unas declaraciones interesantes, ¿no es cierto?, que Yeshua les había enseñado, donde él dice que él va a venir en su reino, que va a venir, se va a sentar en su trono, y con él van a venir, ¿no es cierto?, todos los santos ángeles, y que las naciones van a ser reunidas, y que él va a comenzar a separar a las personas, y va a poner a la derecha, y les va a decir a los que va a poner a la derecha, ¿no es cierto?, venid, ¿no es cierto?, benditos de mi Padre, ¿ya?, como lo declara acá. Entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, el Eterno pensó en esto y preparó un reino para aquellos que van a seguir la justicia, para los que van a estar a la derecha de Yeshua, cuando Él venga en su reino. ¿Qué es lo que va a hacer que estemos a la derecha de nuestro amado Yeshua? Él lo declara aquí. Porque estuve enfermo, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque fui huérfano, porque estuve en la cárcel. Tú me vestiste, tú saciaste mi sed, tú me quitaste el hambre, tú me visitaste en la enfermedad, en la angustia. Es decir, por cuanto le hiciste esto a una persona con semejanza a la tuya, igual a ti, a mí me lo hiciste. Esto es lo que está declarando aquí Mateo, ¿no es cierto? Lo que escribió Mateo es interesante, es para meditarlo. Porque todo el mundo quiere estar a la derecha de nuestro amado Yeshua. Cuando Él venga, todos vamos a querer estar allí. De hecho, hubieron dos de los apóstoles que le pidieron a Yeshua que cuando estuviera en su reino, Él dejara decretado que ellos iban a sentar a la derecha. ¿Ya? Todos quieren estar, todos vamos a querer estar allí a la derecha, ¿no es cierto? Que el Señor nos diga, ustedes van a la derecha. Pero para estar allí, tenemos que hacer exactamente lo que aquí Yeshua nos está enseñando. ¿Ya? Si queremos estar allí a la derecha de nuestro amado Yeshua, Él nos está dando la pauta, nos está dando aquí la información. ¿Quiénes van a estar a la derecha? Los que sirvieron a sus semejantes, a los que son iguales que nosotros. Pero ¿qué pasa con lo de la izquierda? Dice en el versículo 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, el infierno y todo esto que está preparado jamás fue hecho para los seres humanos, fue hecho preparado para sus ángeles, para el diablo y sus ángeles, para los demonios, ¿no es cierto? Para los ángeles caídos, ¿ya? Pero también van a ir personas allí por causa de su rebeldía, por causa, ¿no es cierto?, de no querer reconocer a Yeshua como el Mesías, ¿ya? Dice, entonces les dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fuiste forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis. E irán todos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese juicio que comenzó hace más de 2000 años atrás y que está por terminar, ahora se da vuelta la cosa, ahora es Yeshua quien viene sentado en su trono con los ángeles a enjuiciar la humanidad
y, ¿no es cierto?, a separar, dice, a las personas, a los seres humanos, que unos va a poner a la derecha y otros va a poner a la izquierda. ¿Qué es lo que va a determinar? Es quiénes van a la derecha y quiénes van a la izquierda. Lo va a determinar nuestros actos. Cómo hemos servido aquí en la tierra. Cómo hemos, de alguna manera, mostrado que somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. Yeshua lo dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Ya? Las personas que muestran eso son los que van a estar a la derecha. ¿Cómo puedo mostrar yo eso? Yeshua aquí da una pauta, sirviéndole a los semejantes, a las personas que son igual que nosotros, que tienen las mismas capacidades que nosotros, que son seres, ¿no es cierto?, no distintas a lo que soy yo. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, entra un juicio de parte de los seres humanos a veces cuando tenemos que tender la mano, cuando tenemos que ayudar a un semejante. Porque no enjuiciamos y no ayudamos conforme a lo mejor como Dios lo hace. Porque cuando vamos a ayudar o cuando vamos a tender la mano, primero omitimos un juicio sobre la persona, si se lo merece o no se lo merece. Y allí podríamos estar actuando mal, de alguna forma equivocada, porque Yeshua dice que Él actúa de una manera muy distinta. Dice que el Eterno, nuestro Padre Eterno, es un Dios justo. Dice, en Él reina la justicia. Y dice que cuando Él hace salir su sol, Él no hace un juicio sobre las personas diciendo, bueno, hoy día va a salir el sol, pero solamente va a alumbrar a los justos y a los malos no van a tener sol el día de hoy. Lo mismo pasa con la lluvia. Cuando Él hace llover, dice que no hace un juicio sobre las personas primero antes de hacer llover y dice, bueno, mañana voy a hacer llover, pero solamente para estas personas, para el resto no, porque se ha portado mal, no van a tener lluvia. Sino que dice que Él hace salir el sol para justos e injustos. Hace llover para justos e injustos. Y allí podríamos nosotros cometer un error cuando queremos practicar la Escritura, cuando Él dice, me viste enfermo y no me visitaste, me viste por cárcel y no me visitaste, me viste sediento y no me diste de beber, me viste hambriento y no sustentaste mi hambre, me viste desnudo y no me vestiste. Amados hermanos, esto es fuerte, los dichos de la palabra del Señor, porque acostumbramos a hacer el bien, ¿no es cierto? Acostumbramos a hacer el bien a ciertas personas, aquellas personas que a lo mejor nos pueden devolver el favor, aquellas personas, ¿no es cierto?, que a lo mejor nos pueden agradecer, ¿ya? Pero Yeshua, pero el eterno Dios no trabaja así. Su manera de trabajar es distinta, su manera de pensar es distinta. Él no hace un juicio cuando va a darle a una persona. De hecho, una persona puede fallar hoy día y humillarse más tarde ante la presencia del Señor, y el Señor no la va a echar fuera, Él la va a ayudar. Y una vez y otra vez y mil veces, hasta cuando Él venga. Hasta cuando Él venga. Hasta cuando Él se siente en su trono y haga el juicio, se terminó. Allí no hay nada más que hacer. Allí el Señor va a decir, ustedes van a la derecha, ustedes van a la izquierda. Mientras tanto, el Eterno, amados hermanos, funciona con justicia. A todos le da la misma oportunidad. Puedes fallar hoy, más tarde te arrepientes, Él te va a recibir. Pero cuando Él venga en su trono y en su juicio, no habrá más. Allí se terminó. De manera, amados hermanos, que aquí el llamado es para nosotros. Dice que si queremos estar a la derecha tenemos que practicar estas cosas. Pero para practicar estas cosas debo tratar por lo menos de pensar como Dios actúa, sin enjuiciar primero a las personas para luego darle al que necesita. Y esto es lo grandioso de la palabra del Señor, que debes hacerlo como que se lo estuvieras haciendo al Señor, a Yeshua. Él dice aquí,
dice acá en el verso 34, entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, ¿no es cierto? Y me saciaste, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, me visitaste, estuve por cárcel, me visitaste, ¿ya? ¿Cuándo te vimos así? Vamos a preguntar. Pero el Eterno va a decir, ¿por cuánto se lo hiciste a uno de estos, semejante, a uno de estas personas, igual a ti? A mí me lo hiciste. De manera que cuando hacemos estas cosas, amados hermanos, se las estamos haciendo a Cristo. A Cristo. Amados hermanos, esta es la reflexión del día de hoy. Este es el llamado del día de hoy. A no enjuiciar para dar. Sin importar que la persona... No podemos omitir un juicio, porque si omitimos un juicio vamos a empezar a enjuiciar y a decir, esta persona no se lo merece. Trata de pensar como el Eterno. Que Él todos los días hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Hace llover sobre buenos y sobre malos. Y no hace un juicio antes de hacer llover, y no hace un juicio sobre las personas antes de que salga el sol. Simplemente se los da a todos por igual. Es lo que debemos hacer nosotros. De manera, amados hermanos, que si a veces hay personas que están pasando necesidad y tú consideras que esas personas no se la merecen porque han sido malos, porque son aquí, porque son allá, y tú puedes tener a lo mejor una tremenda lista, ¿no es cierto?, de estas personas, y tú, para justificar, decir, estas personas no se la merecen, no se merecen mi ayuda, no se merecen, ¿no es cierto?, mi socorro. Permíteme decirte que estás equivocado. Debes ayudarlos igual, de la misma forma. ¿No te recuerda que Cristo en la cruz le prometió a una persona que iba a estar en su reino? Cuando Él venga, vas a estar en mi reino. Porque Él se humilló. Porque Él se humilló. Y era un delincuente. A lo mejor era una persona que no se merecía el favor divino si lo enjuiciáramos nosotros. Si yo tuviera que omitir un juicio y conociera todo el listado a lo mejor de delitos que tenía esa persona, y diría, no se merece el perdón de Yeshua, ¿no es cierto? Pero Yeshua no sacó la lista, ¿no es cierto?, para revisarla si se merecía la misericordia. Simplemente se humilló y Él le dijo, yo te digo hoy día, te confirmo y te afirmo que estarás en mi reino. Que cuando yo venga con mi reino, tú vas a estar allí. Amados hermanos, ese es el llamado el día de hoy, esa es la reflexión el día de hoy. A tratar de pensar como el Señor para poder estar a la derecha. Porque en una oportunidad Yeshua lo dijo, ¿de qué sirve saludar a los que nos saludan? ¿De qué sirve dar al que me va a devolver el favor? ¿Cuál es el sacrificio que estoy haciendo? Ninguno. El sacrificio es dar a aquellos que a veces no se lo merecen, según mi juicio. Es, ¿no es cierto?, ayudar a aquel que a lo mejor no se lo merece, según mi juicio. Porque no te olvides que nosotros juzgamos por lo que vemos. Yeshua juzga por el corazón. Y allí hay una gran diferencia. Lo que tenemos que tratar de hacer es hacer como el Maestro nos enseñó, como Él actuaba, como Él trabajaba, como Él hace, como Él hace. Recuerda que cuando tú pides misericordia al Señor por lo que sea, Él podría sacar una lista contra ti si tuviera que enjuiciarte antes de hacerte el favor, pero Él no lo hace. Simplemente ve tu humillación y te socorre. Amados hermanos, que Jehová, que el Eterno, que Elohim les pueda bendecir en este día. Disfruten el resto de día que queda, ¿no es cierto? Y que esta eterna palabra del Eterno nos haga meditar, reflexionar, pensar. De eso se trata, ¿no es cierto? Que tengan entonces el resto de tarde que queda de este día, disfrutando junto a sus familias. Y durante la semana no se olviden de escudriñar, buscar, leer, ¿no es cierto?, enterarse,
y aprender de esta palabra del Eterno que nos ayuda a crecer espiritualmente, para que algún día, cuando Él venga con sus santos ángeles, podamos escuchar esos dichos de nuestro amado Yeshua: vengan benditos de mi Padre, y nos separe para el lado de la derecha. Jehová, Shalom, si Dios nos permite, en su eterna voluntad, nos vemos el próximo fin de semana.